He visto que me estuvieron pidiendo la segunda parte del Saitama con pelo, así que decidí traérselos. No obstante, si no apoyan siquiera con un mísero like, olvídense de él, cuesta mucho traducir del inglés al español. Ahora sí, mis muchachongos, comencemos con la vaina sabrosa. Nos quedamos en que el prota ingresaba al portal de Nanasi. Ahora vemos que nuestro prota solín solito, se iba adentrando más, pero algo llamó su atención, pues de la nada unas rejas puntiagudas se elevaron, sin embargo el prota sin problema las esquiva. Cualquiera diría que se puso a practicar break dance. Y este se detiene un momentico, decidiendo mirar de cerca y pensar antes de moverse. Ahora sabe que todo lo que pasaba tenía una razón, todo iba directo hacia él, lamentablemente ninguna de esas cosas era una mujer, y de repente se percata de algo en su izquierda. Otra vez empezaron a salir las barras de metal, aunque esta vez el prota ya se las sabía y estaba preparado. Ahora la cosa era que también estaban las rejas puntiagudas, pero el prota se vio todos los capítulos de Angelina Ballerina, así que tranqui se las esquivó con sus pasitos sabrosos. Se detiene para tomarse un respiro, y en cuanto se animó a seguir con su travesía, otra vez fueron las barras de metal. El prota reacciona rápido, siendo consciente de que no se debe desesperar, de que uno predice el resultado de sus acciones y actúa en consecuencia, y en eso sin querer queriendo pisa una trampa. Él mismo ya sabía que se lo iba a cargar el payaso, porque se abrió el piso, cayendo otra vez en un abismo. Sin embargo nuestro papi chulo no planeaba rendirse. En las mañanas se puso a correr, y acá quería poner musiquita de Rocky Balboa, pero no lo hago porque me va a caer copyright. Cuando regresaba de la academia al toque nomás se alistaba para entrar al portal, y así pasó sus días. Hacía uso de sus pasitos de baile mientras esquivaba todo lo que iba hacia él, varias veces quedaba frustrado sin poder superar los obstáculos, la misma bola le caía, y vuelta se volvía a esforzar, haciendo planchas con Nanasi encima, así hasta que en una de esas, vemos que fue atacado por un tronco, pero nuestro Saitama Bamba lo detenía como si fuera pelota de vóley, y arreglándose el bigote seguía avanzando. De pronto su mirada seria se elevó, pues estaba ante un murciélago con cuernos, al parecer nadie se escapa de ellos. El prota con sus huevos más pesados que el planeta Tierra, se para delante del murciélago, aprieta su puño, y se alista para darle la entreputiza de su vida. Al final el sistema le notifica que su pequeño valor y determinación resonaron con el traje, adquiriendo de esta manera las habilidades concentración y ultrarreflejo de nivel 1. La habilidad concentración tenía el efecto de ralentizar temporalmente el tiempo percibido en 10/1, aunque solo podría usarlo 3 veces por día, y la habilidad ultrarreflejo mejoraba enormemente la velocidad de reacción. Llega el día de las prácticas, y vemos que unos chicos se estaban preparando. También vemos al submaestro del gremio del Doras, Atsumata Jin, el cual le informa a Serry que los preparativos estaban casi completos, a lo que ésta asiente, y Atsumata comenta que parece estar de buen humor. Algo que ella no niega, respondiéndole que los estudiantes de la Academia Valkyria estarían ahí, y lo que la emocionaba más era efectivamente nuestro rey de reyes, el Saitama con pelo, ya que su presencia ayudaría mucho, sobre todo ahora que tienen escasez de personal. Atsumata le pregunta sobre su interés en Shizune, a lo que Serry afirma que sigue interesada en ella, añadiendo que hay otros que vienen hoy, y entre esos estaba el chico del traje. Atsumata, admitiendo que no conoce al prota, señala que cuando lo vio la última vez, no pensó que fuera nada especial, y a pesar de que hizo una buena prueba no creía que pueda superar a alguno de ellos. Serry saluda a los estudiantes que acababan de llegar, siendo liderados por el maestro Songo, quien dándole la mano la saluda, agradeciéndole que vaya a ir con los alumnos, y Shizune agachando la cabeza. También le agradece a Serry por darles la bienvenida. Seguidamente nuestro prota y el jodido Subaru también agradecen, mientras que los otros tres no hacían nada, y vemos que Shizune miró al prota de reojo, notando que tenía a Aura, algo que obviamente llamó su atención. Serry les explica que van a explorar un portal rango C, el cual no había sido explorado antes, y les recuerda lo que ya aprendieron en la academia, sobre la primera línea, medio, y retaguardia. Les indica que se dividirán en 3 equipos como de costumbre. La clase A estará al frente con ella, y los 2 de la clase B serán asignados a la guardia media con el submaestro Atsumata. Expone que el plan era derrotar al jefe del portal y cerrar el portal, por lo que les pide que se queden con ellos,
reiterando que esto no era entrenamiento sino una batalla real, y les promete que los protegerá, pero debían tener en cuenta que cualquier cosa podía pasar. Shizuku, un poco sorprendida, pregunta si incluso el gremio del Doras está desafiando un portal de rango bajo, a lo que Serry le responde que su trabajo es suprimir la aparición de portales y proteger las vidas de las personas, sosteniendo que es algo que debería hacer todo aquel que pueda, aunque algunos lo hacen por dinero y fama, y esto lo decía teniendo en mente al señor Kagura. Volviéndose a Anjo, menciona que su abuelo, el viejito Bigotes, la recomendó como la primera opción, reconociendo que era un honor tener a su nieta en su equipo, y esta nerviosa la saluda. Sin perder más tiempo, Serry da la indicación de entrar al portal, y Atsumata les pide a los alumnos que se queden cerca y no se separen, porque de lo contrario no podría protegerlos, a lo que nuestro prota obediente dice que entendió, pero Subaru aprovecha para molestarlo, diciéndole que no les estorbe, recordándole que antes estaba en la clase E, y dirigiéndose hacia Atsumata le pregunta si no estaba siempre en la guardia media, a lo que éste le responde que eso no era así realmente, solo estaba ahí como precaución porque los estudiantes también estarían presentes. Normalmente está al frente, aunque las primeras líneas derriban a los enemigos fuertes, el portal está repleto de enemigos clasificados, por lo que les recomiendan no bajar la guardia solo porque están en el medio. Y el prota, teniendo en mente al monstruo que enfrentó en la prueba, ya tenía una idea de cómo serían los enemigos en ese portal de rango C, así que no podía darse el lujo de relajarse. Es así como los de la guardia media entran, y Subaru y el prota estaban sorprendidos, pues los de la primera línea ya habían hecho la chamba, porque solo encontraron las piedras de maná de los monstruos, y Subaru no podía salir de su asombro, ya que no podía creer que hayan hecho tanto en tan poco tiempo, aunque eso era algo que se esperaba de un gremio de rango S. El prota, percatándose de algo, se lanzó al ataque, mientras Atsumata trató de detenerlo, pero en realidad lo salvó de la piedra que les habían lanzado. Ante esto Atsumata queda desconcertado, y una chica señala que había un monstruo cerca, era un mono caníbal, que se parecía a ti cuando recién despiertas. Atsumata saca la poderosa al darse cuenta que Chimpancini Bananini estuvo escondido, le mete el plus de los mamados, y en un abrir y cerrar de ojos se lo termina chingando. El prota y Subaru quedaron atónitos al ver la velocidad de su golpe mamalón, y Atsumata, señalando que podría haber más Chimpancinis Bananinis escondidos, les ordena a sus chicos que exploren y lo saquen. Este se pone a pensar en lo que pasó, pues el enemigo debió haber estado fuera de la vista de todos, y el que el prota se haya dado cuenta tan pronto lo sorprendía, empezando a creer que podría ser alguien muy interesante. Por otro lado, en el portal de rango D, en la ciudad de los espíritus del agua, unos pulpos que parecen árbol, unos pulpiárboles, se acercaba a unas personas. Entre estas estaba Akane, junto a un compañero que pedía refuerzos, pero de repente un gran ataque explosivo pasó al lado de Akane, logrando así acabar con los pulpiárboles. Obviamente era nuestra rubia preciosa, dejando asombrados a Akane y al compañero, mientras ésta se veía preciosa como siempre. Los demás la halagan comentando que era algo que se esperaba de una estudiante de clase A de la Academia Valkyria, y ya andaban pensando en que tendrían una victoria fácil, pero la que no estaba contenta era Akane, que le reclamó porque ese ataque casi le daba a ella, a lo que la rubia preciosa le responde que ella no cometería tal error, y sin darle tanta importancia menciona que deberían seguir con su trabajo para irse de una vez. Mientras Akane tenía los pensamientos hecho un garabato, ya que sabía que con el apoyo de la rubia preciosa ella no contribuiría prácticamente en nada. De repente recuerda que el prota también estaba haciendo sus prácticas, preguntándose preocupada si estará bien. Retomando con el prota, este estaba sacándole la michi a otro Chimpancini Bananini, el cual tomaba la ofensiva para atacarlo, pero nuestro prota es el prota de protas y lo esquivaba, así como ella esquiva tus intentos de darle amor, y el pobre Chimpancini Bananini quedó servidito para otro de la guardia media, quien le termina dando un golpe de lleno en la pancini. Otro chimpancín con una roca se avienta hacia el prota, este carga la poder en su puño, dándole un golpe en la mejilla, y lo mandó a volar a Santa Chuchalandia. Los demás le reconocen que es bueno para dar chingadazos, a lo que este todo humilde les agradece las palabras, y por su parte Subaru veía todo esto en silencio, pensando en que el prota no parecía haber pertenecido a la clase E, pues no podía creer esos movimientos suculentos que realizaba,
y lo que más le jodía es que él no estaba haciendo prácticamente nada. Sujetando con fuerza su reliquia maldice su situación, decidiendo no dejarle que se lleve toda la gloria, y así se lanza hacia donde estaba el prota, pero era para chingarse un chimpancini bananini. Con su reliquia sable pistola, le pide al ex clase E que lo mire, y Atsumata viéndolos a ambos, piensa en que ninguno lo hace mal, aunque aún son toscos, pero uno tenía suficiente poder de ataque y resistencia, mientras que otro no parecía tener mucha resistencia, pero en cambio sabía cómo actuar considerando su posición, no se sobrepasa corriendo hacia adelante, y más que nada su velocidad de reacción era anormal. Justo el prota señalaba que unos chimpancinis bananinis los atacarían desde arriba, y esto no hacía más que seguir sorprendiendo a Atsumata, pues incluso estaba reaccionando más rápido que algunos de sus miembros del escuadrón. Un chimpancini desde el punto ciego del prota, lanza una roca hacia él mientras este peleaba con tres al mismo tiempo, pero el prota lo esquiva agachando la cabeza, recibiendo el piedrazo otro chimpancini, y así procedió a seguir chingándoselos. Ante esto Atsumata no podía creer la habilidad que tenía de percibir peligro, puesto que es una habilidad que solo puede afinarse a través de batallas reales, y no entendía cómo es que la desarrolló a tan temprana edad, creyendo incluso que pudo haber nacido con instintos de combate extraordinarios. Es acá que nos muestran una charla que el prota tuvo con Anasi. Este último le dio un consejo, mostrándole un libro, apuntando con su dedo a un sapo azul, le preguntó qué piensa al ver esa cosa, a lo que el prota le responde que parece ser realmente venenoso como una mujer, y Nanasi le dice exacto, explicándole que para conquistar el portal al que iba a ir, necesitaba refinar ese instinto, la percepción del peligro comenzaba con un pensamiento simple como podría haber algo ahí. Así que tenía que afilar sus 5 sentidos y aprender a cuestionar todo con sus oídos, y lo desarrolló tanto que parecía tener el oído de tu vecina la chismosa. En cosa de nada se daba cuenta cuando lo querían agarrar por sorpresa, esquivando sin problemas, y no solo tenía que usar sus oídos, sino también sus ojos, tenía que percibir los peligros que se ciernen sobre él. En lo que Atsumata lo observaba, uno de sus subordinados se acerca queriendo hablarle de algo, que era excesivo el número de enemigos que tenían, algo a lo que éste le da la razón, ya que realmente era extraño. Para que haya esa cantidad de monstruos tendrían que haber vencido a la primera línea de vanguardia, y se pregunta si pudo haber pasado algo adelante, pero cuestiona que puedan derrotar a Serry, pues ella es una de las 10 más fuertes en Japón que maneja un artefacto clasificado de 5 estrellas, y estaba seguro de que no había manera de que perdiera. En eso vemos que a lo lejos estaba un francotirador, el cual tenía de objetivo a Atsumata y ya lo tenía en la mira, pero no contaban con la astucia del prota, que se puso en medio, y le mandó un piedrazo antes de que siquiera pueda disparar. El francotirador pensaba en que era imposible lo que estaba viendo, como es que lo notó desde esa distancia, y rápidamente se aleja informando por radio que falló su objetivo, indicando que deben continuar monitoreando para la próxima oportunidad. Atsumata, sin saber que casi se va con el todopoderoso Jesus, le pregunta al prota qué fue, a lo que éste le avisa que lo estaban apuntando, y el confundido le pregunta si era una persona. Nuestro prota afirma que sí, y Atsumata serio se preguntaba si podría haber sido un gremio criminal tratando de robar las recompensas del portal, aunque apuntar a un gremio rango S era imprudente, y dejando eso de lado le reconoce al prota que eso fue increíble, notar a un enemigo que ni siquiera él detectó. Le pide disculpas por ponerlo en peligro, a lo que el prota normal le responde que no fue nada, y en eso un subordinado se acerca informándoles que había una emergencia, pidiéndoles que se reagrupen con la vanguardia inmediatamente ya que Serry estaba en peligro, y ante esto Atsumata se queda incrédulo, pensando incluso que era una mala broma. En cambio el prota estaba más preocupado por lo que podría pasarle a Shizuku. Cambiando de escena, vemos que 30 minutos antes, Serry le explicaba a su grupo que el trabajo de la vanguardia era dejar la menor cantidad posible de enemigos para las unidades traseras, y extenderse por una amplia área dentro del rango de comunicación y eliminar a cada enemigo que encuentren. Shizuku le había preguntado si eso no era peligroso, a lo que Serry le respondió que para un portal de rango C no había problema, además ella era capaz de manejarlo sola. Y de repente un monstruo apareció queriendo mandarles un ataque, sin embargo Serry con una habilidad de protección los protegió, y sin una pizca de nervios, procedió a partirle su madre al pobre monstruo, incluido también algunos chimpancinis bananinis. Ante tal escena, Shizuku quedó asombrada, igualmente sus otros compañeros, y el de la banda verde sonrió pensando que eran ciertos los rumores sobre que ella era un monstruo.
Ya habiendo terminado con lo difícil, Cerri les deja a cargo de los monitos que estaban aterrados, que ya sabían que de esta no se salvaban, y efectivamente los alumnos se los chingaron a todos. Ninguno tuvo problema, dejándolos a los pobrecitos tendidos en suelo, mientras que Shizuku tenía en mente que el movimiento de esos monstruos era completamente diferente a los de clase D, por lo que entendía que debía mantenerse alerta. Cerri con una sonrisa los felicitó por su buen trabajo, mientras que Anjo con su muñeco, preocupada le preguntó a Chloe si estaba bien, y Cerri le pregunta a esta si no iba a pelear, a lo que ella le explica que su reliquia requiere piedras de maná de los enemigos derrotados. Con esto Cerri le da la libertad de que agarre algunos que sean pequeños, y Anjo, que se quería pasar de viva, trató de quedarse con una piedra de maná grande, pero Cerri le dijo que esa no, y sin otra opción tuvo que quedarse con las que eran pequeñas, aunque de todas maneras servía, ya que su muñeco se expandió en tamaño, y abrazándolo emocionada expresó que su colección seguiría creciendo. Su reliquia era conocida como el Maestro de Marionetas, una reliquia que reutilizaba enemigos derrotados, que por la reacción de Cerri nos damos cuenta de que era algo raro. Y esta, al ver que con esa cosa podrían aumentar las fuerzas, piensa en que era una gran habilidad de apoyo. Ahora su lista de reclutas deseables seguía creciendo, algo que era un poco problemático, y a lo lejos vemos que un francotirador los estaba apuntando, siendo Cerri su objetivo específico, y teniéndola justo en la mira recibe la orden de que empiece con la operación, pero se quedó paralizado sin creer lo que estaba viendo, pues Cerri lo estaba mirando fijamente, con una cara que me recordó a mi mamá. Y todos sabemos que cuando vemos a nuestras madres así, es hora de correr por tu vida. El francotirador que estaba escondido se esconde más, mientras que Cerri, tachándolo de ser descuidado, menciona que su sed de sangre se estaba filtrando por todas partes, porque resultó que aparte de él había otros francotiradores escondidos por todos lados. Cerri se protegía con sus escudos, y percatándose de que no dejaban alguna apertura, les indica a los demás que hagan una formación cerrada, y obviamente todos acataron la orden al instante. Al intentar comunicarse con las otras líneas se percata de que el comunicador ya no funcionaba, por lo que ordenó que envíen refuerzos a la Guardia Media, por si acaso, y Shizuku le preguntó qué chutas estaba sucediendo, a lo que Cerri le responde que parece que los han emboscado. Escuchando esto, Anjo se esconde con miedo, preguntándose cómo podría ser eso posible, y Cerri señala que quizás un gremio ilegal estaba apuntando al botín, pero el momento en que los estaban atacando era extraño, ya que si su objetivo era saquearles, normalmente esperarían hasta después de que derroten al jefe del portal. No tenía sentido apuntar a un gremio rango S, donde el riesgo supera la recompensa, y encima los disparos que se estaban haciendo tampoco eran de reliquias, por lo que apenas están causándoles heridas. No sabía por qué los estaban conteniendo, pero lo que sí era seguro es que estaban en un problemón, y Cerri pálida menciona que parece que alguien está controlando a los monstruos, preguntándoles a los estudiantes si podía dejarles los monitos, a lo que Shizuku liderándolos le dijo que sí, aunque no creo que Anjo hubiese dicho lo mismo. Cerri, aún sin saber lo que pasaba exactamente, se convenció de que no les dejaría tener éxito con cualquier plan que tengan, sin darse cuenta de que debajo de ella había una plantita, y aprovechando que estaba despistada, el líder de los maleantes les ordenó a estos que tomaran acción de una vez, y todos empezaron a disparar a diestra y siniestra. Cerri de la nada no podía moverse, viendo que una planta la tenía sujetada de los pies, y esta exaltada se pregunta cuándo apareció esa madre, y sin ser eso suficiente, le cayó en la mano una cosa que no sabía qué era. Se preguntó extrañada si podría ser lo que estaba pensando, quedándose más sorprendida al ver que su emblema en la mano había desaparecido, y cuando un chimpancini se lanzó a atacarla ella trató de usar sus escudos. Sin embargo no hubo ninguna reacción, y Shizuku tuvo que acudir en su ayuda derrotando al chimpancini. Le preguntó si estaba bien, a lo que ésta le respondió que sí, agradeciéndole por salvarla, y le señaló a los demás que protejan el emblema en sus manos, ya que tenían una técnica que desactiva el uso de reliquias. Chloe, protegiendo a Anjo, se preguntaba qué cosa podrían estar utilizando en contra de ellos, mientras que Anjo aún no salía de su temor, y el de la banda verde por su lado parecía mantenerse tranquilo con lo que sucedía.
Un subordinado le avisa a Serry que él solo no podría contenerlos, a lo que ésta le responde que se reagrupará con los demás para hacer una retirada, pero el líder de los maleantes no tenía planeado dejarlos escapar, y desde lejos la apuntaron, mandándole un disparo certero, convencido de que sin su reliquia no sobreviviría a eso, y ya le estaba dando una despedida a la bella Serry Truman, pero en eso un papucho usó su habilidad de venganza junto al de concentración. Así es, señoras y señores, este papucho era nuestro prota, que corrió más rápido que chisme en grupo de WhatsApp de tus tías, todo para detener el disparo, sorprendiendo a Serry y Shizuku, y más aún al líder, que se preguntaba desconcertado quién era ese tipo. El prota activa sus ojos alerosos, notando rápidamente que el número de enemigos ascendía a 15, y antes de que el efecto de venganza se desvanezca, usa su puño de ira contra el suelo, provocando que se expanda el polvo mientras que todos los francotiradores le disparaban, y el líder le decía a sus maleantes que usaría algo a lo que estos asentían. Serry, escondida detrás de una roca, señala a los demás que deberían poder ganar algo de tiempo por ahora, agradeciéndole al prota por su ayuda, y le pregunta si vino él solo, a lo que éste le explica que usó una habilidad para llegar ahí primero, aunque no podría volver a usarla, y Shizuku seria le pregunta por qué vino. Acá vemos que Atsumata fue quien lo envió, sosteniendo que él era más rápido que cualquiera de ellos, por lo que confió en él para esa misión, algo que sorprendió a Serry, pues el hecho que Atsumata le haya dado esa orden es porque cree que nuestro prota es capaz, y teniendo su mirada puesta en él piensa en que parece haberse desarrollado desde mucho antes. El prota confundido le pregunta a Shizuku por qué se ve tan insatisfecha, si lo que importaba es que las pudo salvar, y ella afirmó que eso era verdad, pero viendo la situación creyó que ella solo sería un estorbo, y ante esto Serry entendió su comportamiento, pidiéndole que no diga eso, ya que con su reliquia sellada, ella era un activo valioso, y escuchando eso el prota pregunta qué es eso de reliquia sellada. Serry le cuenta que los enemigos tienen una técnica para neutralizar reliquias, por lo que le pide que tenga cuidado con el emblema en su mano, y el prota creyó que podría ser algo en lo que estaba pensando, y susurrando le pregunta a Nanasi si sabía lo que estaba pasando con la reliquia de Serry, a lo que éste le indica que no necesita susurrar para hablar con él, solo bastaba con que imagine sus palabras, y Nanasi con su bolita mágica observa a Serry, diciéndole al prota que no siente poder de reliquia en su bóveda, y así como nosotros el prota no sabía qué era esa vaina, a lo que Nanasi le explica que bóveda era el espacio creado al tocar una piedra de maná, y la reliquia otorgada dependía de la calidad de ese espacio. Resulta que el de Serry había sido tomada, incluso si tocaba otro cristal mágico la reliquia no regresaría, y riéndose un poco comenta que los humanos eran criaturas fascinantes, pero el prota sí que estaba preocupado. Y en eso el de la banda verde pregunta qué es lo que van a hacer o si hay un plan. Serry les dice que solo pueden esperar, algo que nuestro Saitama con pelo asiente, y cerca de ahí vemos que alguien tenía en la mira a los francotiradores, era Atsumata, que sigilosamente se les acercaba, procediendo a mandarles con San Pedrito, y este estallido fue visto por todos. Atsumata dirigiéndose a su escuadrón les dio la orden de que le den las putizas de su vida a los maleantes, para demostrarles que no se pueden meter con el gremio del Doras, y Subaru lo único que tenía en mente era no dejar que el prota se quede con toda la gloria, mientras que los otros tranquilos obedecieron la orden, y viendo esto Serry manifiesta que era algo que se esperaba del subcapitán del gremio, pero rápidamente les advierte que tengan cuidado con el emblema en sus manos, y la situación parecía haber cambiado, ahora estaban en ventaja. Shizuku tranquila creyó que podrían manejarlo, algo que Serry también creía, sin embargo su reacción cambió drásticamente, pues resulta que de la nada los miembros del escuadrón fueron atacados, cayendo casi todos al instante, y Atsumata viendo los ataques, pasmado se preguntaba qué acababa de pasar, porque esos ataques le pertenecían a una persona que él conocía, y en su mente creía que eso era imposible, pues resulta y acontece que esos ataques eran de Serry, y con esfuerzo, lograba esquivarlo. El líder de los maleantes le reconoce que es muy bueno por poder manejar un ataque de una reliquia de 5 estrellas, era algo impresionante, y Serry aún no salía de su asombro, sin poder creer que lo que veía era cierto, y por su lado Atsumata entendió que no solo neutralizaban reliquias. El líder le deja en claro que incluso si es el submaestro del gremio del Doras, no podría seguir bloqueándolas, y Atsumata furioso le refuta que no debería subestimarlo.
Sosteniendo que no es una amenaza para él, esquiva varios ataques consecutivos, logrando acercarse al tipo, y cuando estaba a punto de madrearlo un maleante se interpone con un escudo. El prota al verlo queda atónito, reconociendo rápidamente esa reliquia, y el líder apuntando a Atsumata con una pistola se burla diciéndole que era una lástima, él falló, y así procede a dispararle de lleno, mandándolo a volar en dirección a Serry. Esta lo sostiene reduciendo el impacto, y Atsumata decepcionado le pide perdón, a lo que ella le dice que no se disculpe, que ella es la que se había equivocado, y viendo que tenían ese escudo, Shizuku lo reconoció. El prota también no tenía dudas, aquella reliquia era de su padre. El líder se acerca a donde Serry y Atsumata, contándoles que su cliente también tenía sus ojos puestos en sus reliquias, por lo que amablemente les pide que se rindan de una vez. Y Atsumata con una sonrisilla le responde que su cliente es muy desagradable al codiciar las posesiones de otros, a lo que el líder sostiene que eso no es verdad, que las reliquias poderosas ahora son más valiosos que cualquier gema, y es por eso que el cliente tuvo un pensamiento. ¿Qué tal si el emblema en un cadáver aún conserva su reliquia? Es así que realizaron numerosos experimentos en varios cadáveres, y la humanidad renació como la mercancía más valiosa, que vale más que cualquier joya. Y escuchando esto el prota parecía no poder contenerse más. Bueno mi gente, hasta aquí la segunda parte, y si quieren una continuación tienen que apoyarme siquiera con su like.